Muy buenos días y feliz sábado a todos. Que la gloria de nuestro Señor Jesucristo, su gracia maravillosa esté con cada uno de nosotros. Sean muy bienvenidos. Vamos a tener el servicio de esta mañana. Vamos a reflexionar en cosas que son muy importantes para nosotros hoy en día. Así es que sean todos muy bienvenidos. Y que la honra y la gloria a través de este servicio sea solamente para nuestro Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias para la lectura bíblica en Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer los versículos 2 y versículo 6. El versículo 2 y 6 de Apocalipsis 2. Y después vamos a leer el Apocalipsis 2, siempre 14 y 15. Y dice así la palabra de Dios en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 2 y versículo 6. Conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia, y que no puedes tolerar a los malos. Probaste a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los hallaste mentirosos. Y el versículo 6 dice: pero tienes en tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaítas, que yo también aborrezco. Y en el versículo 14 dice lo siguiente: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes a algunos que sostienen las doctrinas de Balaam, que enseñó a Balac a incitar a los israelitas a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y el 15 dice: también tienes a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Y con esto los invito a que nos arrodillemos para tener una oración. Amantísimo Dios, gracias mi Dios le damos por tenernos aquí en este lugar en esta mañana, mi Dios, para reflexionar en su palabra. Señor, le rogamos, Padre bendito, que al abrir su palabra sea su Santo Espíritu quien nos guíe, mi Dios, y nos dé sabiduría y entendimiento, Señor, para entender las advertencias que usted nos está dando aquí, Señor, y que podamos atesorar en nuestro corazón, Señor, todo aquello que nos conviene para nuestra salvación, Señor. Gracias, Padre bendito, que la honra y la gloria sean solo para usted en esta mañana y que sea su Santo Espíritu quien se quede aquí con nosotros, porque en Cristo Jesús lo pedimos y lo rogamos todo. Amén. Amén. Aquí, como vimos, le está hablando a estas dos iglesias. Nuestro Señor Jesucristo está hablando a estas iglesias de Éfeso y está hablando a la iglesia de Pérgamo de algo que a los de Éfeso los felicita el Señor. Felicita a la iglesia de Éfeso porque a través de sus debilidades que ellos tengan, los felicita porque estos no toleran a los falsos. Dice que ha probado a los que se dicen ser apóstoles y los ha hallado mentirosos. También los felicita porque ellos no aceptan a aquellos que enseñan las doctrinas de Balaam. Cosa contraria pasa con Pérgamo. A Pérgamo lo amolesta por esas cosas. En la iglesia de Pérgamo, a pesar que en algunas otras cosas quizás andaban bien, pero el Señor lo encuentra defectuoso en eso. En la iglesia de Pérgamo, ellos tienen a algunos que practican las doctrinas de Balaam y también que enseñan las doctrinas de los nicolaitas. Yo pienso que esto es muy importante para que el Señor lo haya puesto en el Apocalipsis. Y esto sabemos que fue palabra directa del Señor que le dio a Juan para que nos la escribiera, para que advirtiera del peligro de estas doctrinas. Para mí el primer apóstata aquí vemos fue Balaam, en el pueblo de Dios. Y de allí siguieron los nicolaitas. Pero hoy vamos a ver, porque lo interesante es
cuáles eran esas doctrinas, estudiar cuáles son esas doctrinas que enseñaba Balaam y que enseñaban los nicolaítas, que afectan a toda la humanidad, afectan a al pueblo de Dios, a todas sus iglesias, y que Dios aborrece también. Y si Dios las aborrece, también nosotros deberíamos de aborrecerlas, no tolerar esas enseñanzas, esas doctrinas, porque esas doctrinas tienen un solo fin, es descarriar al pueblo de Dios. Y nosotros no estamos aquí para perdernos, nosotros queremos encontrar nuestra salvación. Así es que hoy vamos a hacer un análisis. ¿Cuáles son esas doctrinas de Balaam, de los nicolaítas? Y vamos a tratar de entender dónde están los nicolaítas hoy en día. ¿Dónde están los seguidores de Balaam, los nicolaítas? ¿En dónde se encuentran hoy en día para no caer en sus manos? Porque acuérdense que en estos mensajes de Apocalipsis, los mensajes de Apocalipsis especialmente tienen que ver con los eventos de los últimos días, con los engaños de los últimos días. Si allá en el principio ya esos engaños se venían, ¿cómo no se van a aumentar cuando claramente la palabra de Dios dice que hoy los hombres irán de mal en peor y engañándose al mundo y engañándose ellos mismos? O sea, nosotros tenemos que hacer un análisis de eso y ver en realidad cómo estas cosas hoy en día se están repitiendo, cómo hoy en día se están dando. Ver, y no vayamos a caer nosotros en la categoría de ser uno de los que enseñan las doctrinas, que retienen las doctrinas, los errores de Balaam, o que andan enseñando las doctrinas de los nicolaítas. Así es que vamos a tratar de analizar este pequeño mensaje, este pequeño tema. Y dice el Apocalipsis capítulo 2, dice, leemos acerca de una secta o grupo llamado los nicolaítas, el cual es una amenaza para la iglesia de Dios. Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Entonces, y luego dice, la iglesia de Éfeso históricamente es un tipo de la primera iglesia del siglo de Dios. En esencia, dice, la primera generación de la iglesia y sus primeros descendientes. Pero Cristo dijo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Éfeso, por ser la primera, era como un prototipo de la primera iglesia del primer siglo, que la iglesia era pura, la iglesia en sus principios. Pero aquí vemos que tanto la iglesia ya en sus principios tuvo problemas. Aquí vemos a Éfeso que también los tiene, pero Éfeso ha sido inteligente, ha aprobado a los que se decían llamarse apóstoles y eran falsos, no eran apóstoles, y no los toleraba. La iglesia en el principio también, la iglesia de Cristo en el principio, cuando comenzó, la iglesia se defendía contra esos ataques de falsos maestros, falsos ministros, de falsos apóstoles. Pero nosotros sabemos lo que Pablo le dijo a las iglesias, que pasaría después de que ellos ya no están, porque Pablo, claro, lo dijo, porque yo sé que después de mi partida van a entrar entre vosotros nicolaítas, es lo que estaba queriendo decir cuando Pablo dice, lobo rapaz. Pablo está, porque yo sé que después de mi partida van a entrar entre vosotros lobos rapaces, nicolaítas, que retienen las doctrinas, los errores de Balaam. Él lo dice en otras palabras, van a entrar entre lobos rapaces que no los van a perdonar. Esos eran, ¿quiénes eran los que entraban en las iglesias y no perdonaban? Entraban en el pueblo de Dios y no lo perdonaban. Las enseñanzas de Balaam y las enseñanzas de los nicolaítas. Así es que hoy vamos a ver e entender un poquito más de esto, porque es interesante para nosotros. La iglesia de Pérgamo existió en un periodo subsiguiente a la iglesia, pero tengo unas pocas cosas, le dijo el Señor, contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac
a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, dice el Apocalipsis. Ahí lo maravilloso de entender acá es que aquí empezamos a ver cuáles eran las doctrinas de Balaam. Dice que las doctrinas que enseñaba, dice, a Balac. Las doctrinas de Balaam, vamos a ir pronto. Balaam era un profeta de Dios, pero un profeta que ya había apostatado. Y apostató específicamente por una razón. Balaam amaba el dinero. Y por amor al dinero, él apostató. Apostató por amor al dinero, y empezó a enseñar cosas terribles. A inventar, empezó a enseñarle a este rey. El rey le dijo, mira, ese pueblo se ha regado, viene como la peste sobre toda la tierra. Maldícemelo para que yo pueda derrotarlo en la guerra. Pero Dios le dijo a Balac, no vayas con ellos ni bendigas al pueblo, porque el pueblo es bendito. Y Balaam sabía que si Dios se lo había dicho, él no podría hacerlo, porque él conocía a Dios. Pero él se inventó otras maneras, inventó doctrinas falsas, cómo engañar al pueblo, hacerlas caer en ellos, y que de esa manera Dios los iba a desechar. Y de esa manera él podía cobrar su premio, porque el otro los podía derrotar. Pero vamos a continuar. Vamos a continuar y vamos a ir viendo a su tiempo cómo estas cosas afectaron al pueblo de Dios. Dice. Aquí las enseñanzas de los nicolaitas están vinculadas a la doctrina de Balaam. O sea, aquí pone, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes a los que enseñan las doctrinas de Balaam. Y a los nicolaitas, y las doctrinas de los nicolaitas, ok. Nos dice que la enseñanza de los nicolaitas está vinculada con la doctrina de Balaam. ¿Por qué? Porque eran las mismas doctrinas casi. En otras palabras, Balaam es el primer apóstata, porque era un profeta de Dios, que por amor al dinero vendió al pueblo de Dios. Llevó el pueblo de Dios a la destrucción. Ahora, Balaam puso los fundamentos de esas doctrinas. El fundamento de la doctrina de Balaam era el amor al dinero. Por el amor era sacarle todo el provecho posible del pueblo de Dios y lograr que el pueblo de Dios se perdiera. Imagínense el objeto de él, sacar todo el beneficio, que el pueblo de Dios se perdiera. Entonces, Balaam puso los fundamentos de esa falsa doctrina, pero los nicolaitas las continuaron, las doctrinas de Balaam. ¿Y el Balac? Esa es otra cosa. Balaam pone los fundamentos de esas falsas doctrinas y los nicolaitas las hacen progresar, esas doctrinas. Por eso es que estas están vinculadas, dice, la doctrina de Balaam con las de los nicolaitas. Sí, porque pues son lo mismo, son las mismas doctrinas. Ahí más adelante vamos a ir viendo más claramente cuáles eran las doctrinas de Balaam, más claro, y cuáles eran las doctrinas de los nicolaitas. Y van a ver que pues era lo mismo, por eso y el Señor aborrecía ambas, dice. Para entender, dice, quién era Balaam, abramos nuestros libros en el capítulo 22 de Números. Vamos rapidito al capítulo 22 de Números para entender mejor. No lo vamos a leer todo porque es todo el capítulo, pero nomás vamos a leer el principio para entender. Y dice acá, en el capítulo 22, versículo 1, dice, los israelitas partieron y habitaron en los llanos de Moab, de esta parte del Jordán, frente a Jericó. Balac, que era el rey de Moab, hijo de Zippor, supo de que Israel había hecho
lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab temió mucho a los israelitas, que eran numerosos. Y Moab se angustió, dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora esta gente lamerá todos nuestros contornos, como el buey lame la grama del campo. Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, dice el 5, envió mensajero Balac a Balán, hijo de Beor, a Petor, que está junto al Éufrates, su tierra natal, para que lo llamasen. Balac le dijo: un pueblo ha salido de Egipto y cubre la tierra y habita delante de mí. Ven, te ruego, a maldecir a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo del país. Yo sé que a quien tú bendigas será bendito, y a quien maldigas será maldito. Y los ancianos de Moab, de Madián, bueno, aquí nos dice que fueron. Pero dice aquí que entonces, ¿qué les dijo Balán? Entonces dijo Dios a Balán, después que ellos llegaron a que fuera a maldecir al pueblo, en el versículo 12, Dios le habla a Balán y le dice: entonces dijo Dios a Balán: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Así Balán se levantó por la mañana y pues les dijo que no podía ir. Pero el problema era, hasta ahí vamos a leer, ¿no? El problema era que Balac le ofrecía mucho, le llevaba muchos presentes a Balán. Y Balán sabía que había un gran premio, había mucho dinero de por medio. Entonces Balán, cuando Dios le prohíbe, le dice: no puedo. Pero le hizo la lucha y lo llevaba: hazme un altar allá y todo, yo voy a ofrecer un sacrificio. Y iba a tratar de maldecirlos, y en vez de maldecirlos, los bendecía. Pero era porque Dios había dicho: no los vas a maldecir, no los maldigas, porque son benditos. Finalmente Balán le dice: mira, no puedo maldecir al pueblo porque Dios dice que no, que es bendito. Pero entonces le dice Balán: mira, Balán pensando: yo no me voy a perder toda esta ganancia que este hombre me ofrece. Yo no me voy a perder esto. Yo no puedo maldecir al pueblo. Pero entonces yo invento cosas falsas de cómo engañar para que el pueblo de Israel no sea más bendito delante de Dios, para que el pueblo de Israel haga cosas que lo vuelvan abominable delante de Dios, y así el pueblo perezca y éste pueda derrotarlos y yo obtengo el premio. Entonces Balán le dice a Balac: mira, no puedo maldecir al pueblo, pero sí puedo hacer otra cosa. Y le dice a Balac: ¿qué podemos hacer? Mira, prepara a las mujeres más lindas que tengas. Prepara un culto allá a tus ídolos, a las mujeres más lindas que tengas, y mandémosles invitación a los israelitas para que vengan allí a estar con ellas y con todo. Y eso les funcionó. Balán y Madián escogieron a las muchachas más lindas, las mandaron a darles la invitación, ven, y los jóvenes se enloquecieron. Balán sabía que enseñar esta doctrina, enseñarle al pueblo a fornicar, fueron y los invitaron a fornicar con las hijas de Madián y de Balac, de Moab. Los jóvenes, los ojos cuando de fornicación se tratan, corren. Y le dio resultado. Les dio resultado. Y el pueblo, ¿qué hizo el pueblo? Fueron a la invitación que les dieron, y allá iban a tener un culto. Oh my God. Allá iban a tener un culto a los ídolos. Y en ese culto que iban a tener a los ídolos, iba a haber. ¿Por qué me pone? Iba a haber en ese culto que iban a tener a los ídolos, iba a haber comida
dedicada Sacrificado. a los ídolos. Que había sido sacrificada a los ídolos. Y además de eso, ¿qué más iba a haber? Iba a haber mujeres. Y de esa manera ellos cayeron en comer comida para los ídolos, en participar en cultos a los ídolos y en cometer fornicación. Fornicaron con las hijas de Moab, se acostaron con las hijas de Moab. Y de esa manera ellos, el pueblo de Israel, llevó la contaminación al campamento. Como consecuencia, Dios se indignó con su pueblo. 24,000 dice que murieron en aquella hora, en aquel momento. Esas eran las doctrinas de Balaam. Bueno, entonces quiere decir que las comidas que ponen para los muertos y todo eso uno no puede comer en un velorio. Mira, si son, aquí está hablando de comidas sacrificadas a ídolos, como vaya. Tú sabes que ya les hacen fiesta a los santos. Sí. Y en las fiestas que les hacen a los santos, hacen comidas. Eso no se puede comer. Eso no se pero puede. Pero si es de un muerto, sí. Okay. Pero si ahí están dándole el culto. Si tú estás ahí, tú estás participando de ese culto y estás comiendo lo que ellos están haciendo la doctrina de Balac. Entonces, ¿qué están Esas son doctrinas de Balac. Balac enseñó al pueblo a fornicar y enseñó a participar en cultos a ídolos y enseñó en compartir comidas, comer alimentos dedicados a los ídolos. Ahora, entonces, los muertos no son ídolos, esos son difuntos. Estás hablando de otra cosa. Estamos hablando de ídolos. Estamos hablando de ídolos. Pero estos, lo que enseñaban aquí vemos, era otra cosa totalmente diferente. O sea, hoy en día, estas doctrinas siguen muy fuertes. Siguen muy fuertes. Cuando le celebran el día de San Antonio, es un ídolo que le están celebrando. Exactamente. En todos los pueblos hay fiestas. Toda esa comida que se vende en las fiestas, en los pueblos, están dedicadas a los ídolos, porque es un ídolo al que le están celebrando esa fiesta. Quiere decir, tú vas a una fiesta que están celebrando en un pueblo y tú preguntas, ¿y qué patrono tiene? ¿En honor a quién es? Este es en honor a San Martín de Porres. O toda la comida que allí se haga, sea para vender o sea porque es en honor. Es en honor a ese ídolo. De Balac en los Nicolaitas. Por la gloria del Señor. Ajá. Pues digo, entonces. Pero es que es bueno aprender uno para no caer en eso. Hemos caído mucho ya en eso, pero no sé. Entonces allí vemos nosotros. Te falló esa cosa. Allí vemos nosotros que lo peligrosas que son esas doctrinas. Y esas doctrinas se siguen celebrando hoy en día. Sí, están y las tenemos bien claras. En el catolicismo, las doctrinas de Balaam. Las doctrinas de Balaam. En esas fiestas hay en esas fiestas a los ídolos que hacen en el catolicismo, hay mucha, ¿cómo les diría? Mucha fornicación. Mucha fornicación. Y en las fiestas que hacen y en la fiesta esas son el Señor de la Misericordia. Allí se le está celebrando esa fiesta a un ídolo. Y todo lo que allí se come y se hace todas las comidas que allí se participan son en honor a esos ídolos. ¿Ya ve cómo nos bañamos? Por eso les digo, por eso es interesante estudiar, entender estas doctrinas, porque estas doctrinas se siguen dando hoy en día. Sí. Y no solamente, yo no voy a decir que solo los católicos, ya vamos a ver que también en los cristianos, en el cristianismo pasa la misma cosa. En el cristianismo también estas doctrinas se han metido. A ver si lo hay acá. ¿Cómo se me va a poner esto?
Así es que uno no puede decir nada porque en realidad todos hemos participado de estas cosas. Todos. ¿Sabes hasta Y lo más triste es que hoy en día se sigan participando de esas cosas. Entonces, aquí vemos las doctrinas, aquí vemos exactamente cuáles eran las doctrinas de Balaam. Nos quedó bien claro. Las doctrinas de Balaam es, primero que le invitó es llevar a la juventud a la fornicación. La juventud, Balaam sabía que el joven es fácil para fornicar. Los viejos del pueblo de Israel, pues, exactamente, y no dice que los que ya estaban casados ellos fueron, porque pues, pero la juventud toda se fue a la invitación, le llevaron las muchachas bien arregladitas, bien bonitas, se volaron de la mente y se fueron, fornicaron con ellas, participaron del culto a los ídolos y comieron las cosas dedicadas a esos ídolos. Sí. Esas eran las tres. ¿Por qué hizo Balaam eso? ¿Cuál era la doctrina más peligrosa que Balaam estaba enseñando ahí? Lo peor que Balaam estaba enseñando allí era que por el amor al dinero, a las cosas, vender al pueblo de Dios. Llevar el pueblo, o sea, lo central de la doctrina de Balaam era que por dinero hacer que el pueblo de Dios se perdiera. Él lo logró. Él lo logró. Lástima que pues finalmente hubo quien Dios se agradó de lo que hizo, que defendió la causa del Señor y el Señor paró la masacre, si no se hubieran muerto todos ese día. Una gran morición la que hubo. Dice aquí, ¿y qué dice originó esto? Dice, en lo que estamos, dice, para entender que quién era Balaam, dice, abra su Biblia en número 22, ya lo vimos, donde dice, como el rey de Moab, Balac, intentó que el profeta Balaam, quien Dios le hablaba, maldijera al pueblo de Israel para destruir su efectividad en la guerra. O sea, Israel era fuerte en la guerra, pero eso se debía a su fidelidad con Dios. Y Moab sabía eso. Si yo hago que el pueblo me lo maldiga, el pueblo ya no va a ser tan efectivo para la guerra y yo puedo ganarle. Pero como Dios le prohibió a Balaam que lo hiciera, entonces Balaam inventó esas enseñanzas falsas, esas doctrinas falsas, cómo causar tropiezo para que el pueblo de Dios cayera, que el pueblo se volviera abominable delante de Dios y Balac pudiera destruirlo, y de esa manera él se quedaba con toda la ganancia, él cobraba el premio, es lo que a él le interesaba. Dice, en número 25 leemos que los israelitas pecaron contra Dios y como consecuencia Dios envió juicio contra ellos. 24,000 murieron ese día. ¿Y qué originó esto? Podemos ver toda una estrategia. Balaam quería que Dios se airara con el pueblo de Israel. Así que le aconseja al rey Balac que tome algunas de las mujeres más hermosas de su reino para inducir a los hombres de Israel a hacer prácticas inmundas e idolatras. Balaam sabía que si los israelitas adoptaban las costumbres paganas de Moab, Dios no les bendeciría como lo había hecho. Y fue justo lo que sucedió. Los israelitas permitieron que los paganos los influenciaran. Esas doctrinas de la fornicación, de los ídolos y de comer carne, eran doctrinas mundanas de los moabitas. Entonces, Balaam las incorporó, esas doctrinas, las introdujo al pueblo de Dios, con el único propósito de cobrar su ganancia y de que el pueblo de Dios tropezara y cayera y se volviera abominable delante de Dios. Pero el problema es que nosotros tenemos que ver, no vaya a estar pasando hoy en día algo semejante y sin darnos cuenta nosotros vayamos a estar cayendo en manos de Nicolaitas, en manos de los seguidores de Balaam. Porque acuérdense, una de las cosas que tenía Balaam era ambicioso. Era un hombre muy, pero muy ambicioso. Y era borracho, dice, y era todas las cosas. Él dice, no hay evidencia. Dice, aquí saben que
Dice, aquí nosotros podemos ver que la doctrina de los nicolaitas con los de Balaam están conectadas. O sea, Balaam es el fundador de esas doctrinas, pero los nicolaitas se encargaron en hacer progresar esas doctrinas, en expandir esas doctrinas, porque dice que las doctrinas estas de los nicolaitas a las que se refiere aquí, muchos piensan que estas doctrinas vienen de Nicolás, uno de los diáconos que nombraron. Saben que nombraron 7 diáconos en el pueblo de Dios cuando comenzaron, y ellos piensan que estos nicolaitas salieron de Nicolás, que Nicolás apostató y se levantó con un grupo a enseñar doctrinas falsas, pero la Biblia no da ninguna evidencia. Por eso ellos acá no lo aseguran, simplemente ellos dicen, tal vez haya sido ese Nicolás, pero no lo creo, porque los nicolaitas, esos venían desde mucho tiempo atrás. Esos ya venían enseñando esas doctrinas, era la continuación de las doctrinas, ellos eran los que retenían las doctrinas, especialmente de Balaam, y las hicieron progresar, los nicolaitas. Además, los nicolaitas, por lo tanto, eran los primeros cristianos falsos que se introdujeron en la iglesia, los primeros cristianos falsos que se introdujeron en la iglesia. O sea, en el mismo tiempo que ya los apóstoles, que la iglesia estaba surgiendo, se estaban infiltrando. Es imposible que Nicolás haya al mismo tiempo haber sido un diácono lleno del Espíritu Santo y haber sido un apóstata y estar guiando a otros al mal. Entonces concluimos que esto no debe ser él. Además, Pablo y nadie en la Biblia nos da esa evidencia, nos muestra de que Nicolás haya apostatado de la verdad. Entonces nosotros tenemos que creer, y yo pienso claramente que estos son los que siguieron la doctrina de Balaam. Vieron que había buen provecho. Balaam se quedó con el premio, dice. Amaba el premio. Hizo tropezar al pueblo, pero él cobró su premio. Y esas doctrinas, pues, se hicieron muy famosas. Ahora, además de esas doctrinas, ¿qué más enseñaban los nicolaitas? Los nicolaitas practicaban los errores, las doctrinas de Balaam, pero también tenían otras doctrinas de ellos. ¿Cuáles eran esas doctrinas? Una de las doctrinas que los nicolaitas enseñaban era, los nicolaitas enseñaban, y eso estaba bien, que la salvación era por gracia. Y hasta allí iban bien. El problema de ellos era que enseñaban que la salvación era por gracia, y entonces ellos decían, ahora, como la salvación ya es por gracia, Cristo ya ganó la victoria por nosotros, Él cumplió la ley por nosotros, entonces la ley ya no tiene ningún valor, tú ya no pecas. Ese era, como ya eres salvo por gracia, ya Cristo cumplió la ley por ti, entonces tú ya no pecas. Y fomentaban la fornicación y el adulterio por eso. Porque como ellos creían que ya por gracia habíamos sido salvos, y que ahora, ya siendo salvos por gracia, tú ya no pecas, porque ya Cristo cumplió la ley, tú ya no la puedes violar. Entonces ellos fomentaban la fornicación y el adulterio en el pueblo de Dios. Y no es lo mismo que está pasando hoy. Hoy los cristianos, son muchas las religiones que creen que somos salvos por gracia, pero que creen que la ley ya no tiene ningún valor. Es más, que fue abolida, porque Cristo ya la cumplió, que ya nosotros no tenemos ningún problema ya con el pecado, porque Cristo la abolió. Ellos es lo que enseñan, salvo por gracia, y que ahora la ley no tiene valor. Entonces, nicolaitas, hay muchos cristianos hoy que son nicolaitas, que se están dirigiendo por las doctrinas de los nicolaitas y de Balaam. Fornican abierto hoy en las iglesias, pero en las iglesias están llenas de fornicación y adulterio. ¿Por qué? Porque ellos piensan que ya fueron salvos, que la ley ya fue abolida, que ya Cristo la cumplió, entonces tú ya no tienes que cumplirla. Entonces a ti no te afecta espiritualmente un pecado como la fornicación, como el adulterio, y no solo, incluso en iglesias que creen
en la gracia y creen en la ley de Dios, también el adulterio y la fornicación sigue siendo el veneno. Esa doctrina de Balaam sigue siendo el veneno que sigue contaminando a todo el mundo hoy en día. Nos sigue contaminando a todo. Los nicolaitas, por lo tanto, eran los primeros cristianos falsos que introdujeron en la iglesia aquellos que profesaban ser ministros y servidores de Dios, pero llevaban a la gente por el mal camino. Dice que los nicolaitas eran los primeros ministros falsos que entraron al pueblo de Dios para guiarlo por el mal camino. Ahora, ¿no se hace familiar esto hoy en día? ¿Cuántos ministros, líderes y pastores no hay en día guiando al pueblo por el mal camino? Guiando a las ovejas por el mal camino. Son montones. Entonces estamos llenos de nicolaitas. Miren, ¿cómo nos enseña? Bueno, el Señor tiene su día santo, su día sábado. Pero los nicolaitas enseñan que es el domingo. Los que siguen la doctrina de Balaam enseñan que es el domingo. Sí, entonces estamos llenos de nicolaitas. Estamos viviendo en medio de ellos. Estamos viviendo en medio de ellos. Y están guiando al pueblo por mal camino. ¿Con qué propósito? Con los propósitos de Balaam. ¿Y cuáles eran los propósitos de Balaam? Sacar su ganancia del pueblo de Dios y hacer que se pierda. Ese era el plan de Balaam con las doctrinas que él le recomendó a Balaam. Debe estar perdido ya. Cobrar su premio y lograr que el pueblo de Dios tropiece y se pierda. El mismo problema con estos nicolaitas de hoy en día, que enseñan, que retienen todavía las doctrinas de Balaam. Están sacándole al pueblo de Dios toda la ganancia que pueden y haciéndolo que se pierda. Y llevando al pueblo, enseñándolo mal para que el pueblo se pierda. Ese fue el propósito de Balaam, el propósito de los nicolaitas, seguir con esa doctrina, y ese es el propósito de todos los nicolaitas de hoy en día, que siguen las doctrinas de Balaam. Sacarle, exprimir al pueblo de Dios con todo lo que se pueda, y luego que el pueblo de Dios se pierda. Eso a ellos no les importa. Es más, para eso lo están haciendo, porque el pueblo se pierda. Otra de las razones por las que se cree que Nicolás no puede ser, es porque las palabras de nicolaitas que se usan son dos palabras griegas juntas. Entonces, esas dos palabras griegas, miremos los significados que tienen. Dice, Nicolás proviene del griego Nico. ¿Y qué significaba Nico en griego? Miren lo que significaba. El borracho, amigo de Iván. Dice, ¿verdad? Nico, dice, que significa, fíjense lo que significaba. Nico significa dominio o conquista sobre otros. La palabra Nico significa dominio Y conquista o conquista sobre otros. La otra palabra es Laos. ¿Y qué significa la palabra Laos? Dice, para que así podamos entender mejor el significado total de la palabra completa. Laos, dice, significa pueblo, gente común o laicos. Ahora piensen, al unir estas palabras, Nico significa dominio o conquista sobre otros. Laos significa pueblo, gente común o laico. Entonces, unan. Al unir Nico sería, que significa dominio sobre el pueblo. Nico significa dominio o conquista sobre el pueblo. O dominio sobre los laicos, o conquista sobre los laicos. O sea, lo que verdaderamente esto significa es dominio o conquista sobre el pueblo de Dios. Laico. Porque cuando la iglesia primitiva se formó, solo habían laicos. Diáconos, diaconisas y ancianos eran laicos. Ya ese servicio que ellos crearon después, eso ya es diferente. Entonces, este nombre fue muy estudiado. Cuando esta secta o grupo de religiones que venían enseñando las doctrinas de Balaam,
deciden darle un nombre a su secta o a su grupo, se le estudiaron bien. Así como los adventistas, cuando le pusieron el nombre a la iglesia, lo estudiaron muy detenidamente y le dieron un nombre muy efectivo, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Señala la venida de Cristo y señala el día de reposo, bien puesto el nombre. Estos también le estudiaron bien el nombre. Ellos dijeron, el propósito de nosotros es dominar al pueblo de Dios. Un domingo. Entonces, Nico, ahí tenemos ya una parte. El propósito de nosotros es conquistar al pueblo de Dios, es dominarlo. Entonces, ¿cómo le ponemos? Nico, usemos esta palabra, ya tenemos la mitad del nombre, Nico, dominio o conquista al pueblo. Bueno, pero ¿a quién vamos a dominar y a conquistar? Al pueblo de Dios. O a los laicos, o a la gente común de los cristianos. Bueno, entonces, laos. Pongamos laos, y eso significa que vamos a dominar o a conquistar al pueblo de Dios, al pueblo laico de Dios. Entonces le ponen Nicolaos. Y a todos los que formaron parte de ese grupo de los Nicolaos son los que se conocieron como Nicolaitas. Esos son los Nicolaitas. Ajá, entonces este nombre fue muy estudiado. Este nombre hablaba claramente cuáles eran sus pretensiones. Ellos querían entrar, dominar al pueblo, conquistar al pueblo de Dios. De esa manera le podían sacar toda la ganancia posible y hacer que el pueblo se perdiera. Lo mismo que hizo Balaam. Lo mismo que hizo Balaam allá en su tiempo. Pedro y se escribió de ellos diciendo, fíjense que hasta Pedro, abramos el libro de Pedro en segunda de Pedro, van a ver que Pedro también habla de los Nicolaitas. Pedro habla de estas gentes también, Pedro escribió de ellos en capítulo 2, segunda de Pedro 2, versículo del 1 al 3. Vamos a ver cómo Pedro habla de estas personas. Yo se los leo aquí después. Dice así: hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos repentina destrucción. Muchos seguirán sus disoluciones, y por ellos el camino de la verdad será blasfemado. ¿Saben que hoy en día muchos han seguido el camino de estas personas? Y por eso el camino de la verdad ha sido blasfemado. Y muchos ya no creen en la verdad por culpa de esta. Dice, y aquí nos habla más claro, ¿quiénes son estos? Por avaricia traficaron con vosotros. Traficarán con vosotros con palabras fingidas. Hace tiempo que su condenación pende sobre ellos y su perdición no se duerme. Aquí nos habla claramente Pedro cuál es la intención de ellos. ¿Por qué es que ellos han introducido todas estas herejías, todas estas doctrinas de Balaam? Estos Nicolaitas, ¿por qué introducieron todo eso? Por avaricia traficarán con vosotros con palabras fingidas. Hace tiempo que su condenación ya está sobre de ellos. Dice, ¿no es lo mismo que está pasando hoy en día? Por amor al dinero, por traficar con el pueblo de Dios, es que se está admitiendo en las iglesias todo tipo de mentira, de error y de engaño. Sabemos claramente la fornicación es una doctrina de Balaam, pero se practica en todas las iglesias, se permite. ¿Se permite por qué? Porque lo que les interesa es el premio. Lo que les interesa es el dinero. Es el dinero. Entonces, estamos pasando nosotros mismos, estamos enfrentando estos engaños hoy en día. ¿Qué más dice Pedro hablando de esto? Vámonos al versículo 12 al 17. Miren lo que dice en el 12. Hablando más de los Nicolaitas y de los
que son los que siguen la doctrina de Balaam, dice, pero estos hombres hablan mal de las cosas que no entienden. Son como bestias brutas, nacidas para ser cazadas y destruidas. Y como las bestias también perecerán. Serán, dice, retribuidos con daño, por el daño que cometieron. Se complacen en el libertinaje. En pleno día son sucios, manchados, y mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, dice, y no se sacian de pecar. Seducen a los inconstantes, tienen el corazón ejercido en codicias, y son hijos de maldición. Han dejado el recto camino, se han extraviado y seguido el camino ¿de quién? De Balaam. Y han seguido, dice Pedro aquí, el camino de Balaam, hijo de Beor, que amó el premio de la maldad. Y fue reprendido, dice, por su iniquidad. Una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Aquí vemos, hermanos, que el Señor usará a personas para controlar, ¿cómo les diría? Para que esto se pueda hacer notorio, que esto se pueda escuchar. En aquel tiempo se vio en la necesidad de usar una mula porque no había quien levantara la voz para denunciar los errores falsos, las doctrinas falsas que Balaam le estaba metiendo al pueblo de Dios. Hoy en día, el Señor va a usar a personas para que estas verdades se tienen que saber. Estas verdades se tienen que saber porque estas cosas están sucediendo hoy en día dentro del pueblo de Dios. Dentro del pueblo de Dios. Qué bueno fuera que los nicolaitas y los de Balaam ya se hubieran acabado, pero siguen. Dice, ¿dónde están los nicolaitas hoy en día? Esa es la pregunta. ¿Dónde están? ¿Se acabaron? ¿Desaparecieron? Por el contrario, nosotros vamos a leer que en estos días Pedro, Pablo, Judas, Jesús anunciaron que en estos días su obra iba a ser más progresiva, iba a ser más grande todavía. Dice, los nicolaitas son todas aquellas religiones que se han apartado de la verdad de Dios y han echado a un lado las verdaderas enseñanzas y doctrinas de la Biblia, volviéndose a sus propias fábulas, suavizando el evangelio a su conveniencia para ganar todos sus beneficios y que el rebaño se pierda. ¿Dónde están los nicolaitas hoy en día? Los nicolaitas están en todas las iglesias. En todas las iglesias. No puede decir, no, están allá con los católicos, están allá pero con los adventistas. Están en todas las iglesias. Porque nicolaitas son todas aquellas religiones y iglesias y personas que se han apartado de la verdad de Dios y han desechado la palabra, la verdad de Dios, dice, y han infiltrado enseñanzas, errores, con el único propósito de sacar toda la ganancia que puedan y hacer que el pueblo de Dios se pierda. El evangelio lo han hecho tan fácil que las personas hoy en día son invitadas a participar en las iglesias, pero no son invitadas a arrepentirse y a dejar el pecado. A ellos no les importa. Si ellos saben que tú estás en la iglesia y sigues pecando, ellos no te van a decir nada, ellos no dicen nada porque a ellos les conviene que tú estás allí. Mientras tú estés produciendo ganancia para ellos, ellos no van a decir nada porque ese es su propósito. Ellos quieren sacar el mayor provecho y lograr que el pueblo se pierda, porque ese fue el propósito de Balaam. Y estos son los que continúan las doctrinas de Balaam. Los nicolaitas ahorita están regados por todos lados. Están regados por todos lados. Miren, yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué la obra del Señor no camina? ¿Por qué no se ven resultados? El Señor, miren, son billones los que se recogen de dinero por año, billones en las religiones. Y el Señor ha dispuesto esos bienes
para que su evangelio se conozca en todo el mundo. ¿Y por qué nunca se llega a conocer? Nunca el mundo ha podido ser transformado. Porque todos los bienes que el Señor ha provisto para ese fin está siendo consumido por los nicolaitas. O sea, no hay dinero, no alcanza, no sobra para hacer la obra del Señor. Para hacer la obra del Señor cuesta, hay que llevarle, hay que vestir al desnudo, dice. Hay que ponerle un techo al que no tiene. Hay que darle un pan al que no tiene que comer. Y para eso se necesitan muchos fondos. No alcanza. ¿Por qué? Porque los nicolaitas están consumiendo todo lo que el pueblo de Dios trae a la casa de Dios. Los nicolaitas lo están consumiendo. Infiltran errores dentro de la iglesia, permiten todo, suavizan el evangelio para que hacerlo fácil de que se cubre el pecado. Se cubre el pecado, allí no se reprende a nadie, allí no se amonesta a nadie, para que ellos poder sacar toda su ganancia y lograr que el pueblo se pierda. Ese es el fin de ellos. Ese es el final, que el pueblo se pierda, así como le pasó allá a estos en esa lucha allá en Madián. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos, hermanos, porque nicolaitas hay por todos lados ahorita. Cualquier gente que usted la mire, que está interesada en dinero, es un seguidor de Balán. O poder. O poder, o lo que sea. Sí, porque ellos vinieron a dominar. Por eso su nombre decía, dominio sobre el pueblo de Dios. Ellos dominaban, ellos eran los de la autoridad. Pero dominaban con un propósito. Conquistaron al pueblo, sacarle toda la ganancia y hacer tropezar para que el pueblo se perdiera. Esa es la obra de Satanás. Por eso Jesús dice, yo aborrezco esas doctrinas y por eso te felicito, le dijo a los de Éfeso, porque ustedes no toleran a esos. Ustedes no los toleran, no los soportan. Y sin embargo, si se arrepentían. Y por eso le dijo a los de Pérgamo, a eso sí les reclamó. Ustedes tienen gente allí que enseñan los errores de Balán, que siguen enseñando esas cosas. En el mundo se está lleno de ellos, de nicolaitas. Jesús lo dijo claramente, en otras palabras, pero dijo, por sus frutos los conoceréis. Hermanos, nosotros no tenemos que andar viendo para comparar entre un seguidor de Balán, nicolaita, lo único que tenemos que ver son sus frutos. Gente interesada en autoridad, en poder, en dinero. Esa gente son nicolaitas, gente que quieren dominar al pueblo de Dios. Esos son los nicolaitas. Ahí están, nomás disfrazados de ovejas, pero son lobos, como dijo Pablo. El apóstol Pablo, dice aquí, el apóstol Pablo escribió acerca de los últimos días antes de la venida de Cristo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice, aquí nos habla, dice, el profeta Ezequiel también habló de estos. O sea, estos eran ministros, eran pastores que se introdujeron dentro del pueblo de Dios para dominarlo y para sacarle el provecho. Ahora miremos Ezequiel de qué manera lo dice. Miren, por eso les digo, los nicolaitas, Balán y los nicolaitas, estas doctrinas eran viejas, eran del Antiguo Testamento. El pueblo, los líderes del pueblo de Dios, todos los sacerdotes y todos los líderes siguieron el camino de Balán, siguieron las doctrinas de los nicolaitas. ¿Por qué? Porque miren lo que Dios les dice a todos sus líderes a través del profeta Ezequiel. Dice Ezequiel 34 del 1 al 5. Ezequiel 34 del 1 al 5. Aquí él está hablando de los que se metieron, que dominaron al pueblo en ese tiempo. Ahí está, miren cómo le dice. Dice Ezequiel, hijo de hombre, le dijo Dios a Ezequiel, profetiza contra los pastores de Israel. ¿34 qué dijiste? 34 del 1 al 5. Dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, que eran
los líderes, eran los sacerdotes, los príncipes, los sumos sacerdotes, los escribas y los fariseos. Esos eran los pastores, que Dios les llama pastores por su obra que hacían. Dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, que solo piensan en ellos, que nomás quieren estar bien ellos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Solo les sacan todo lo que pueden provecho. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. ¿No es lo mismo que está pasando hoy? A esto se apacientan a sí mismos los pastores. A ellos no les importa el que se vaya, no les importa. Y el que se fue, que se vaya. Y el que se salga. El que no se sujete y haga su autoridad, a ellos no les interesa. Ellos no están por velar por el enfermo. Hay una necesidad de un hermano en la iglesia. ¿Quién le quiere echar una mano? Nadie. Nadie. Porque ellos lo único que buscan es su beneficio, es apacentarse, no apacentar al pueblo. Y esa es obra que el Señor les ha encomendado a ellos. Ver al enfermo, atender al enfermo, entender al necesitado, atender al débil, ayudar en todo. Pero ellos no lo hacen. Ellos no lo hacen. Ellos lo único que buscan es el beneficio. Ellos lo único que buscan es la ganancia. Entonces, por eso es que en muchas partes de la Biblia vamos a encontrar que se habla de ellos de una manera dura. Por ejemplo, Judas. Judas habla de estos pastores que han seguido el camino de Balaam y es de los Nicolaitas. Miremos, por ejemplo, Judas, verso 1 y 4. En Judas 1 y 4, ¿cómo se refiere Judas a esto? A estos Nicolaitas, que hoy en día también los tenemos, porque aquí Judas 1:4 dice, porque se han infiltrado algunos hombres que desde hace tiempo habían sido ordenados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. ¿Por qué le han convertido en libertinaje? Dice, porque los Nicolaitas enseñaron que ahora, porque eres salvo por gracia, puedes hacer lo que te dé la gana y tú ya no pecas. Eso ya no te afecta porque ya Cristo cumplió la ley por ti. Entonces tú ya no puedes violar la ley porque la ley ya fue abolida. Eso es libertinaje. Una gracia sin obediencia es libertinaje. Y estos se han infiltrado para eso. Por eso es que hoy en ninguna iglesia se reprende el pecado. Por eso es que hoy en ninguna iglesia se anda amonestando sobre esas cosas. Ya el adulterio, la fornicación y todo es tan normal. Es tan normal en todas las iglesias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las doctrinas de Balaam y la de los Nicolaitas han florecido. Y hoy en nuestros días están en su propio apogeo. Hoy en día es donde esas doctrinas están en su mayor florecimiento ahorita. Todo el mundo las está practicando. Todo el mundo las está practicando. Nadie. Sigue, mira, hablando más Judas de esos, hoy miremos el versículo 11 y 12. En el 11 y 12 Judas, refiriéndose a esos, a los Nicolaitas, dice, ay de ellos, porque dice que se han vuelto, en lo que leímos en el 4, porque se han infiltrado algunos, como decía, que han convertido la gracia en libertinaje. En el 12 les dice, el 11. No, ¿cuál era? El 11 va. Ay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín, por el lucro se han lanzado al error de ¿quién? De Balaam. ¿Ven que de quiénes está hablando? Al error de Balaam.
y perecieron en la rebelión de Coré. Estos dice, en el 12 dice, estos son una deshonra en vuestras fiestas fraternales. Dice, estos son una deshonra en las fiestas que ustedes hacen, en los convivios que ustedes tienen como hermanos. Dice, estos son una deshonra en vuestras fiestas fraternales. Dice, que banquetean juntos, sin ningún recato. Y aquí nos habla claramente quiénes son estos nicolaítas que han seguido las doctrinas de Balaam. Pastores, dice en mi Biblia. Pastores, dice. Pastores que solo se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevados por los vientos de acá para allá. Árboles marchitos como en otoño sin fruto. Desarraigados que mueren por segunda vez. Aquí nos habla, Judas nos advierte claramente, toda la Biblia nos advierte de las prácticas de Balaam y de los nicolaítas que en nuestro tiempo se iban a aumentar. En los últimos días estas doctrinas van a ser las que van a hacer tropezar nuevamente al pueblo. Al pueblo de Dios lo hicieron tropezar. A los nicolaítas hicieron tropezar a la iglesia de Pérgamo, que tanto el Señor le dijo, pero tengo esto contra ti, que allí retienes a unos que tienen las doctrinas de Balaam y la doctrina de los nicolaítas, Entonces, hoy en día es la misma. ¿Cuál es la doctrina de los nicolaítas? Bueno, o de Balaam. Ya vimos los nicolaítas, su nombre, dominio sobre el pueblo. Estos nicolaítas de hoy en día han entrado al pueblo. Dios no los puso porque Dios puso diáconos, diaconisas y ancianos. A dominarlos, tienen bien Entonces, dormidos. Estos se pusieron, entraron al pueblo de Dios, no entraron como ovejas. Ellos han entrado como líderes, como jefes, como pastores, como maestros, como ministros al pueblo de Dios para dominarlo, para sacar el mayor provecho y hacer que el pueblo se pierda. Sí. Ese fue el plan exacto de los nicolaítas y de Balaam. Dominar al pueblo. Ese fue el propósito. Tú haces esto, le dijo, y vas a dominar a ese pueblo, porque el pueblo se va a volver abominable delante de Dios. Tú lo vas a poder dominar. Yo voy a poder sacarle todo el provecho y ese pueblo se va a perder. Es el mismo plan de hoy en día. Estos hoy en día han entrado como pastores, como sacerdotes, como patriarcas, les dicen, no, cada religión les dice de su manera, pero han entrado con el propósito de dominar al pueblo para sacar toda su ganancia y hacer que el pueblo tropiece como tropezaron allá y se pierda. Pero por eso debemos de estudiar esto y tener mucho cuidado de que a nosotros no nos vaya a estar pasando lo mismo. Pues dice aquí, estos líderes, dice, de la iglesia, aquí vimos en Ezequiel que les recuerda al Señor que no hicieron nada por el pueblo. Solo los pastores se apacentaron a ellos mismos, a la gorda la degollaron, se vestían de su lana, pero ellos, la obra de ellos, que era el lucro, no fortaleciste, dice, a la débil, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor. Aquí les dice el Señor, ustedes no han hecho su obra, y eso no es fácil. ¿Para qué nos hacemos tontos? Los pastores de hoy en día no les importa nada de esto. Ellos están tan ocupados en su mundo allá, se la pasan solo en reuniones allá. Ellos no tienen tiempo. A veces vienen a la iglesia hasta tarde a predicar, ni te predican porque ya llegaron tarde, porque ellos tienen mucho compromiso, pero nunca están haciendo nada por el pueblo de Dios. Todo el tiempo en lo que están es en planes, pero sus planes son únicamente cómo manipular al pueblo de Dios, cómo manejar al pueblo de Dios
tenerlos sometidos. Esos son todos sus planes, pero Imagínate que el pastor saca dinero. de más de allí no hay nada. Ellos lo único que buscan es su provecho. Su dinero. Y sacan su provecho y están logrando el plan de Balán y de los Nicolaitas, hacer que el pueblo tropiece y se pierda al seguirlos a ellos, la autoridad de ellos, y la autoridad, la palabra de Dios, brilla por su ausencia. Por eso dice allí que estos con dureza, con dureza han tratado al pueblo. Dice, estos líderes de iglesia, dice, son dominantes. Ellos maltratan a la gente de Dios. Hacen que se arrastren por tierra para respetar su autoridad imaginaria. Rigen con crueldad y dureza al pueblo de Dios. Y esos somos testigos como son. Y nadie lo puede negar porque todo el mundo lo sabe. En nuestras propias narices. Ellos dicen, no aman al rebaño. Son pastores, no son pastores amorosos o buenos, quienes incluso deberían dar su vida por las ovejas. Son falsos profetas, son falsos pastores, mercenarios, dice, mercaderes de la fe. Eso, que tienen su propia agenda, sus propios motivos por ser ministros, maestros y pastores. El Mesías dijo de ellos, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es mercenario y no le importan las ovejas. ¿Saben por qué estos pastores huyen? Dice el Señor. Porque son nicolaitas. Son los que retienen la doctrina de Balán. Estos han venido, han entrado a la iglesia para dominar a mi pueblo. Y para dominarlo con dureza y violencia, con toda autoridad. Y para sacar su mayor provecho y lograr que el pueblo se pierda. Por eso son mercenarios. La obra de un mercenario es dominar a donde va, a donde lo mandan. Dominar con una sola propósito, obtener la ganancia que le han ofrecido, que le van a pagar, para que ese pueblo se destruya, para destruir ese pueblo. Por eso el Señor los trata de mercenario. Miren, si uno se pusiera a analizar todas estas cosas, habían veces que le dieran ganas mejor de salir corriendo. Mejor de salir corriendo, porque no está fácil, está difícil, como dicen, tanta cosa, tanto engaño, tanta mentira que se ve. Pero es una realidad. Pablo habla mucho de estas cosas también, hablándole a Timoteo, cómo le dice que en los últimos tiempos, cómo este engaño iba a progresar. Pablo también dice que nosotros no seamos como ellos, que por avaricia trafican con la palabra, comercian con la palabra de Dios. O sea, esto no es un secreto, si aquí uno, porque, no sé, nos han sometido de tal manera que la gente tiene miedo de levantar la voz en contra de los nicolaitas y de los seguidores de Balán. Si la gente en las iglesias tuviese valor, olvídense, ya se hubiesen quitado, pero no tienen valor de hacerlo. Pero Éfeso sí tenía el valor de hacerlo, y la iglesia de Éfeso lo hizo, y Jesús la felicitó por eso. Aunque tenía sus problemitas también. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Jesús quisiera decirnos hoy, tú has probado a los que dicen ser ministros y pastores, pero no lo son falsos, son mercenarios. Y te felicito, dijo el Señor, porque no los toleras. A Éfeso lo felicitó, te felicito, le dijo, porque no toleráis a esos que enseñan las doctrinas, las enseñanzas de Balán y las enseñanzas de los nicolaitas. ¿Cómo haremos para aprender todo lo de la Biblia? Yo quisiera, pero me quedo. Ahora, nosotros conocemos
religiones, iglesias que se manejan de esta manera como manejaron eso en ese tiempo. Así está pasando hoy igualito. No hay más para dónde hacerse. Dice que advertencia para estos tiempos peligrosos. Primera de Timoteo 4, 1 y 2 dice el problema de las falsas enseñanzas, falsas doctrinas y el espíritu de los ministros y maestros y pastores nicolaitas fue predicho que iba a aumentar en el fin de los tiempos. El apóstol Pablo advirtió, pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, echando a espíritus engañadores y a doctrinas escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esa es la enseñanza de Balaam, apostatar de la fe. Esa era la principal enseñanza de Balaam y de los nicolaitas, apostatar, dejar la verdad bíblica y meter sus propias enseñanzas, sus propias agendas, sus propios errores. Y Pablo aquí está hablando directamente de ello. Está hablando de ello. Dice que en los últimos tiempos, dice, esto iba a florecer. Y allí le habla, y cuando le habla a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos, algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuáles eran esos espíritus engañadores? Los seguidores de Balaam y de los nicolaitas. ¿Cuáles eran esas doctrinas de demonios? Las doctrinas que enseñaba Balaam y los nicolaitas. Y esas doctrinas se siguen enseñando hoy en día. Se siguen enseñando. Nos siguen enseñando que nosotros debemos de estar sujetos a la voluntad de los que nos han conquistado, de los que nos han dominado, ministros y pastores, que solo se apacientan a sí mismos, que únicamente por amor al dinero comercian con la palabra de Dios y con nosotros, como dice acá la palabra de Dios. No, y deja de eso, que ya ni a las mujeres dejan trabajar. Bueno, dice que las mujeres no deben trabajar. Entonces eso está duro, pero... Quieren vivir de la iglesia. Ahora, en su segunda carta a Timoteo, Pablo emitió la misma advertencia, solo que fue más específico. Volvió Pablo por segunda vez a Timoteo, volverle a decir lo mismo, le dijo. También debes de saber, le dijo, esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. Eso es lo que eran los nicolaitas y Balaam, avaro, amador de sí mismo. Él quería todo para él. Los nicolaitas también, por eso entraron al pueblo de Dios a dominarlo. Se hicieron líderes del pueblo de Dios para sacarle toda la ganancia y lograr que el pueblo se perdiera. Que se perdiera, dice. Avaros, dice, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno y traidores, impetuosos, dice, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto evita. O sea, son hipócritas. Ellos no aman al pueblo de Dios. Ellos están en el pueblo de Dios por los beneficios que están obteniendo. El día que les retuvieran todos sus beneficios y su salario, no se vuelven a asomar. No se vuelven a dedicar a esto, a predicar el evangelio, a buscar almas. Jamás, si no lo quieren hacer, ni pagándoles, ni con todos los beneficios que harían el día que sea de gratis. Pero por eso les digo, todo el que tiene puestos sus ojos en los beneficios, en el sueldo que puede ganar, es un nicolaita, es un seguidor de las doctrinas de Balaam. Y esa es una gran verdad. La condición nicolaita es como un cáncer espiritual que se propaga y envenena las células, creando tumores hasta que se extienda por todo el cuerpo. Si no se elimina, en última instancia conduce a la muerte. Si el pueblo de Dios hoy en día no se logra quitar de este cáncer de los nicolaitas, su final, esto se va a propagar, y ya se propagó. El mundo está lleno de nicolaitas. Todas las religiones han seguido
las doctrinas de Balaam. Y aunque sepan la verdad, no se quieren No, saber. Ahí si es tienes- que esas son las doctrinas de Balaam y de pero Nicolaitas piensan son dominado. someter al pueblo, lo han dominado de tal manera que el pueblo, ni poniéndoles tú la verdad, allí siguen. Están viendo que Balaam les viene allí nomás a maltratarlos, que Balaam lo único que le interesa es dinero, Amén. Amén. no otra cosa. Amén, dice mamá. No les Ajá, alcanza y no para otra atrás, cosa. todavía después del sueldo hay que darles Pero para ellos que tengan todavía para atrás, siguen allí para que porque compren comida, los tienen, dice que estos hacen que la gente se arrastre por tierra respetando su autoridad imaginaria porque nadie se las ha dado, ellos mismos. Y este pastor de último sí era un nicolaita. Ellos mismos, Venía con toda la familia, ellos Así le mismos dieron de comer. se la han dado. ¿verdad? Dice, Él nunca traía nada. por lo tanto, dice, Qué triste. por lo tanto, Dios le dice a sus verdaderos hijos, a su verdadero pueblo, que estén en guardia, Aquí ya no dejaba que trajera nada. que prediquen la palabra, que insten a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí la cosa está bien clara. Dice, pero tú que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y amoneste y exhorta con toda. A la iglesia hace años que no se le reprende. No se reprende más al pueblo de Dios. No se amonesta más al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios se le ha dejado que viva como a él le dé la gana, con tal que traiga sus diezmos y sus ofrendas, Ahí está tú. que haga lo que él quiera. Al cabo, las enseñanzas de Balaam son esas, que el pueblo traiga, sacarle todo su provecho, pero que el pueblo se pierda. Y ellos lo están consiguiendo. El pueblo de Dios está podrido. Las religiones están podridas hoy en día. Es más, con esto, son más los cristianos que se están yendo al mundo que los del mundo que se están viniendo a ser cristianos. Porque nadie quiere, dice, para estar en eso, como andan esto, mejor me estoy en el mundo. Se sienten mejor allá en lo que ellos están. Pero nosotros, hermanos, tenemos que mantenernos fieles al Señor. No importa que no tengamos, que estemos solos. ¿Y qué le hace, pues? Si el Señor está con nosotros, su palabra está con nosotros. A la iglesia se le dijo, mira, es tiempo que tú saques a esa gente. Si no lo haces, le dijo el Señor, yo vendré y pelearé con la espada de mi boca. De mi boca. Con la espada de mi boca. ¿Cuál es la espada de la boca de Dios? Su palabra. Es tiempo de que usemos la palabra de Dios. El Señor dijo que con la espada de su boca, que con eso iba a venir a pelear. Bueno, nosotros necesitamos empezar esa lucha al Señor con su palabra. Él a nosotros nos ha dejado su espada para que defendamos la fe, la doctrina verdadera con la espada de Dios, con la palabra de Dios. No con lo que otros por allá nos cuentan o nos dicen o escuchamos. Puede ser que sea bueno y hay cosas buenas, pero nosotros debemos de confiar en esta. Esta es la que no falla. Con esta es que tenemos que mostrarle al mundo los errores en que han caído, en los que están cayendo, para que podamos todos un día poder practicar una sana doctrina antes de que Cristo venga, porque la profecía es clara. En estos últimos días la sana doctrina va a desaparecer. La sana doctrina va a desaparecer, y lo que se ve, y la gente, muchos van a querer oír y andar ahí hablando y haciendo, pero doctrinas de demonios. ¿Cuáles son las doctrinas de demonios? Las doctrinas de Balaam y de los Nicolaitas, que continuaron y todavía le agregaron otras doctrinas más pervertidas. Sí. Cada uno, y dice,
Por eso, hermano, nosotros debemos de ser muy cuidadosos. Dice, cada uno de nosotros es responsable de su propia salvación. Nosotros debemos de tener eso en cuenta. Cada uno. Cada uno de nosotros somos responsables. Con esto termino. Cada uno de nosotros es responsable de su propia salvación. Eso no se lo puedes encomendar ni a tu pastor, ni a tu sacerdote, ni a tu papa, ni a tu presidente, ni a tu patriarca, ni a nadie. Cada uno es responsable de su propia salvación. La salvación es un asunto serio. El espíritu nicolaita y el engaño religioso está vivo y prosperado. Y ha prosperado en esta generación de los últimos tiempos. Es un cáncer que se ha regado en todo el mundo. En todo el mundo. La única manera de librarnos de este cáncer es no participar, no aceptar. No importa que nos digan que somos apóstatas. Nosotros no somos apóstatas porque nosotros no nos hemos apartado de la doctrina de la palabra de Dios. Apóstata es el que deja la palabra de Dios para enseñar las doctrinas de los nicolaitas o los de Balaam, para que enseñan los errores. Nosotros no somos ningún apóstata. Nos hemos apartado, ¿por qué? Porque no queremos más ser gobernados por nicolaitas. No queremos ser más gobernados por los errores de Balaam. Y en todas las religiones y en todas las iglesias han adoptado el método de Balaam para obtener su beneficio y lograr que el pueblo se pierda. Y han llenado al mundo de nicolaitas. En todas las iglesias tienen nicolaitas. Así es que hagamos como Éfeso. Es lo que nosotros hemos hecho. Nosotros no hemos apostatado de la verdad. Simplemente como los de Éfeso hemos decidido no tolerar a los nicolaitas y a los que enseñan, a los que retienen las doctrinas de Balaam. Nosotros tenemos la espada de la boca de Cristo, que es su santa y divina palabra, y a esa nos sometemos, y a esa es la que escudriñamos, y a esa es la que tenemos que obedecer. Y lo demás, bueno, allá ellos, porque nosotros no obedecemos a hombres, sino que nuestro Señor Jesucristo. Y si el precio que tenemos que pagar es estar fuera de una organización, estar fuera de un templo, con gusto lo sufrimos, con gusto lo pagamos por servir al Señor con la conciencia tranquila de que si nos vamos a morir y si nos vamos a perder, pero nos vamos a perder confiando en Jesucristo y en su santa y divina palabra solamente. Que Dios los bendiga. Pongan, inclinen sus rostros para orar. Amantísimo Dios, gracias Señor por su amor, su misericordia y sus bendiciones. Gracias Padre bendito porque a través de su palabra, Señor, usted nos da aliento, Señor, y nos muestra los peligros, Padre Santo, en que el mundo religioso y toda la humanidad ha caído, Señor. Estamos inundados hoy en día de nicolaitas que siguen la doctrina de Balaam, Señor. Y su pueblo está siendo abusado, lo tratan con violencia, no lo cuidan, no les interesa. Lo único que buscan, Señor, es su provecho, Señor, y lograr los propósitos de Balaam, que el pueblo tropezara y se perdiera y se volviera abominable delante de usted, mi Dios. Cuídenos, sálvenos, Señor, de todos esos peligros. Salve a todos nuestros hermanos, a su pueblo verdadero, donde quiera que esté, Señor. Líbrelo de esos nicolaitas, Señor, que no lo arrastren detrás de ellos y lo aparten de usted, mi Dios. Y Padre bendito, bendiga a todos nuestros seres queridos en donde quiera que estén, que su amor y su misericordia también a ellos los alcance, porque ellos siguen practicando también esas doctrinas por allá, Señor. Cuide y bendiga a nuestros hijos, mi Dios, que de una o de otra manera también andan, Señor, en la fornicación, que es una de las principales doctrinas de Balaam, Señor. Padre Santo, bendiga a todos nuestros hermanos, a su pueblo, donde quiera que esté reunido, Señor. Ojalá que ellos un día puedan no tolerar más, puedan decidir no tolerar más a esos nicolaitas, Señor. Porque sabemos que eso a usted le agrada, Padre bendito, para que puedan servirlo, Señor, de una manera, mi Dios, con una conciencia en paz y libre, Señor, libre de todo prejuicio, Señor, de todo engaño y mentira, y que lo hagamos únicamente basados en su santa y divina palabra, Señor, sabiendo que solamente usted, mi Dios, es el único que no nos va a engañar. Gracias, Padre bendito, que la honra y la gloria sea siempre para usted, porque en Cristo Jesús lo pedimos y lo rogamos todo. Amén.